Ucrania recupera territorio de las fuerzas rusas en el frente oriental, mientras el gobierno anuncia que está intentando un intercambio de prisioneros con Rusia. Todo esto sucede en un día donde Suecia y Finlandia firmaron con Reino Unido, un acuerdo de defensa, devolviendo también el debate sobre el papel y la expansión de la OTAN en medio de la invasión rusa a Ucrania. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Ucrania intenta lograr un intercambio de prisioneros con Rusia para sacar a sus combatientes heridos de la planta siderúrgica de Azovstal. El plan propone cambiar soldados ucranianos heridos por prisioneros rusos. Y aquí en Berlín, el canciller Olaf Scholz recibió en visita oficial al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Sobre cooperación energética y económica hablaron ambos jefes de gobierno. En esta edición de Noticias hablaremos también sobre los avances y los retos con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y una periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera fue asesinada mientras cubría una redada israelí en el campo de refugiados de Jenin. Al Jazeera dice que la reconocida reportera fue atacada por las fuerzas israelíes, pero el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, cree que fueron los palestinos. Kiev propone un intercambio de prisioneros mientras intenta resolver un sangriento enfrentamiento en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol. El plan prevé intercambiar soldados ucranianos gravemente heridos por prisioneros de guerra rusos. Las negociaciones están en curso. Mientras tanto, el gobierno ucraniano asegura haber hecho retroceder con éxito a las tropas rusas en el este del país, pero siguen bajo fuego en el sur, incluso en la estratégica ciudad portuaria de Odesa. Estos son los daños que deja tras de sí una noche de bombardeos rusos, más destrucción en la ciudad ucraniana de Odesa y nuevas víctimas. Según informaciones sin confirmar, aún Rusia podría haber utilizado misiles hipersónicos durante estos ataques. Hemos analizado el tipo de misil utilizado y la conclusión es que se trata de un proyectil de fabricación soviética. En Mariupol, los ataques a la planta siderúrgica de Azovstal continúan. Allí, soldados ucranianos permanecen atrincherados en búnkeres subterráneos. Las esposas de 2 soldados del batallón Azov que defiende Mariupol desde hace semanas pidieron al Papa Francisco que interceda por ellos. Nuestros soldados están listos para ser evacuados a un tercer país. Están listos para entregar las armas y son evacuados. Estas imágenes capturadas por drones muestran supuestamente la destrucción de un tanque ruso por las tropas ucranianas cerca de Kharkov, en la frontera con Rusia. Allí, Ucrania dice haber reconquistado aldeas cercanas a la segunda mayor ciudad del país. Las fuerzas ucranianas tienen buenas noticias. Poco a poco están haciendo retroceder a los ocupantes de la región de Kharkov. Ucrania asegura que su contraofensiva ha tenido éxito y que el ejército avanzó hasta posicionarse a tan solo 10 kilómetros de la frontera rusa. Además, dicen que sus tropas realizan operaciones de desminado y peinan la zona en busca de bombas sin explotar. Y la situación en Ucrania fue uno de los puntos abordados entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se encuentra de visita oficial aquí en Berlín. Ante la creciente incertidumbre en el suministro energético a causa del conflicto, Fernández ofreció su país como alternativa al papel hasta ahora desempeñado por Rusia. Argentina, aseguró, tiene la segunda mayor reserva del mundo de gas no convencional, además de otros proyectos para la producción de hidrógeno sostenible. El mandatario advirtió, sin embargo, que el proteccionismo sigue siendo el mayor reto para alcanzar el libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y Alberto Fernández abogó además por no excluir a Rusia del G20, diciendo que sería la oportunidad perfecta para que la comunidad internacional le explique todo lo que el mundo está sufriendo por su decisión de haber atacado a Ucrania. Escuchemos. Respecto de la idea de que Rusia salga del G20 por las características del G20, me parece que no es un tema que deberíamos analizar. Y que en todo caso sería muy bueno que el G20 sea un lugar donde podamos explicarle a Rusia todo lo que el mundo está sufriendo por la decisión que ha tomado. Y que pueda escuchar, ya no a la OTAN, al mundo.
Queremos que nuestros países colaboren estrechamente en el sector energético, algo que interesa a ambos países. Argentina tiene un enorme potencial, especialmente en las energías renovables y la producción de hidrógeno verde. Será una contribución indispensable para que el sector del transporte sea neutro en emisiones carbónicas. Y Berlín, la segunda parada de un presidente en la búsqueda de nuevos horizontes económicos para su país en época de crisis a ambos lados del Atlántico. Y búsqueda que queremos naturalmente ampliar con el protagonista, con su excelencia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Presidente Fernández, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al estudio en Deutsche Welle. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Presidente, su encuentro con el canciller Olaf Scholz ha sido positivo. Digamos que también el canciller llamó a Argentina socio confiable. Habló de posibles colaboraciones, además. Y en el tema de exportaciones de alimentos y de gas, que es lo que usted promueve en Europa y también aquí en Alemania, son mercados además gravemente afectados por la guerra en Ucrania. ¿Qué logró? Nos preguntamos qué logró concretamente de parte del canciller Olaf Scholz. Yo vine a Europa con dos objetivos centrales. Uno, decir que efectivamente la Argentina está en una condición de privilegio para poder ofrecer alimentos y para poder ofrecer energía. Y para interesar a Europa a que nos ayude a explotar de mejor modo lo que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y que nos permitiría enviar gas licuado a la Europa que lo necesita. Amén de la producción de alimentos, que eso es algo que crece en Argentina y que nos va bien, somos un país agrícola por excelencia. Pero también le planteé mi preocupación por la guerra, porque la guerra está afectando a los países de nuestro continente de modo muy severo. Y por eso usted también propone vender más granos, también el gasoducto, gas no convencional, pero nos preguntamos cómo lo va a realizar, cómo lo va a lograr, porque hay una sequía en Argentina que ha castigado, por ejemplo, al maíz ampliamente, y también ese gasoducto del que usted habla es un proyecto que necesita tiempo y necesita también inversiones, como usted mismo dice. El gasoducto para hacer gas licuado tiene varios emprendimientos privados que están necesitando financiamiento. Y yo creo que vamos a poder tener en el término de los próximos 3 años, 4 plantas como para empezar a exportar al mundo gas licuado. El tema de la producción agrícola, la verdad que nos va muy bien, tenemos récord de producción. Hemos tenido problemas de sequía. La sequía ha afectado a algunos cultivos como el maíz, pero no ha afectado ni a la soja ni al trigo, que es nuestra mayor producción y nuestra mayor cantidad de ventas. Y con este trato directo que usted pretende con la Unión Europea y con Alemania, ¿no podría hacerse un bypass, como temen algunos, al tema de Mercosur? No. Nosotros queremos también que el Mercosur tenga un vínculo definitivo con Europa. Yo definitivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor con Europa. Y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Es un país que invierte, y es bienvenido, invierte fundamentalmente en infraestructura, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. Nosotros tenemos en Argentina empresas que llevan más de 100 años radicadas y que son europeas, empresas automotrices, empresas de todo tipo. Y por eso creo que ese vínculo cultural que tenemos definitivamente debe favorecer y facilitar el ingreso de Europa a América Latina. Presidente, hablando de los pactos económicos, usted dijo en una entrevista en Madrid que España es la entrada a Europa y sigue pensando, le pregunto yo, que Argentina es la puerta de entrada de Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted lo visitó en febrero pasado, en Moscú. ¿Ha cambiado usted de opinión con la guerra? No, bueno, a ver, yo lo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía. Y si bien había como una tensión con Ucrania, la verdad es que no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y iba a ocurrir ese avance sangriento que después Rusia generó. Y la verdad es que cuando hablé de la puerta de entrada de Rusia, lo hice porque Rusia
vivió un momento muy singular en América Latina, fundamentalmente con el suministro de la vacuna Sputnik. Y que eso le abría a Rusia muchas posibilidades de entrar a América Latina. Y yo estaba hablando de la importancia de que Rusia, en términos comerciales, pueda tener en Argentina una puerta de ingreso. Usted recuerde que la vacuna Sputnik se fabrica en Argentina, que pudiera tener una puerta de acceso al resto de América Latina. Y las vacunas rusas llegaron a tiempo también en un momento muy complejo. Muy complejo y llegaron a muchos lugares de América Latina. Ahora, para terminar de contestarle, tengo muy en claro que el presente es otro y que evidentemente, después de la pandemia que hemos vivido, después de que se hayan muerto 6 millones de personas, moral y éticamente no podemos avalar ningún acto de violencia y mucho menos una guerra de estas características. Entiendo, presidente. Usted es el presidente de un gobierno que apoyó además la condena de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se manifiesta, sin embargo, en contra de las sanciones a Rusia y de la expulsión de Rusia del G20, que sin embargo son dos cuestiones muy importantes para Europa. Y yo le pregunto aquí, ¿cómo sigue entonces la historia en este punto cuando usted ha propuesto un fortalecimiento del diálogo, de las relaciones transatlánticas como presidente del bloque CELAC-Unión Europea? Es que yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo lo que planteo es que las sanciones económicas a Rusia repercuten negativamente en todo el mundo. No es que las padece Rusia. Sí, Rusia las padece, pero las padece todo el mundo. Cuando se lo sanciona a Rusia, hay un sinfín de petróleo, de gas, de trigo que deja de llegar al resto del mundo. Y nosotros tenemos zonas de nuestra América Latina, Centroamérica, por ejemplo, que con el cambio climático ha convertido en zonas desérticas, zonas que antes eran productivas. La verdad, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de muchas personas del continente y ponemos en riesgo la seguridad energética de muchos países del continente. Tenemos que avanzar muy rápido, no se nos va el tiempo, presidente. Hay mucho todavía que le quisiera preguntar. Este jueves se va a hacer pública, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y nos esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres y desde el frente de todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando yo asumí. Cuando yo asumí, la inflación era del 54%, para que lo tengamos en claro. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si creemos... No estoy diciendo que la reconozco. Sí. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa es la pandemia. Entiendo, sí, pero sin embargo, si tomamos en cuenta la Argentina encuestas, si creemos en las encuestas de Argentina, le otorgan un 68,5% de desaprobación en la gestión y ubican de nuevo a Cristina Kirchner y a Macri, otra encuesta, como los políticos con más posibilidades hasta el día de hoy. Usted dijo en España que usted se quiere presentar para el año 2023 como presidente y yo le pregunto a usted de dónde va a sacar los votos. Los votos van a salir de Argentina, pero la verdad es que el problema mío no es la reelección mía. El problema mío es ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Y la verdad es que yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas. Lo que digo sí es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr, tengo un objetivo que lograr, y que nunca más el neoliberalismo gobierna en Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. Después el tema de la reelección... Pero usted dice que su enemigo es el presidente Mauricio Macri, muy breve. En realidad, según una encuesta también publicada en Argentina, dice que prácticamente la gente que va a votar, por ejemplo, por esa rebaja en los subsidios, liberación de los subsidios del gas y de la electricidad, son personas que están de acuerdo con el macrismo, que están de acuerdo con el presidente Labaña. Yo le pregunto, ¿para quién está gobernando usted? Porque son los sectores más altos. Pero usted debería por ahí conocer un poco mejor cómo es el tema. Por ahí no se informó bien. Lo que estamos planteando
es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos de la Argentina. La Argentina hoy está subsidiando la energía al decil, al 10% más rico de la Argentina. Y lo que nosotros estamos planteando es que eso no es justo en términos igualitarios. Ahora, que ese 10% lo vote efectivamente a Macri, sí es posible. Son los sectores más ricos, son los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en época de Macri. Una frase, señor presidente, permítame, ¿va a ir a la Cumbre de las Américas? Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo y por su honestidad en responder. Gracias por estar en Deutsche Welle. Gracias. Y a todo esto, en Argentina, organizaciones sociales y políticas iniciaron ayer martes una marcha de 3 días en reclamo de más trabajo y de aumentos salariales. Los manifestantes partieron desde distintos puntos del país con destino a Buenos Aires. Y Argentina sufre una aguda pobreza e inflación, un problema para el cual el gobierno de Alberto Fernández parece no encontrar una solución inmediata. La llamada marcha federal fue convocada por varias organizaciones con un claro mensaje contra los acuerdos con el FMI, bajo consignas como el pago de la deuda es ilegal e ilegítima. También el sector agrario protesta con las políticas de contención de los precios de los alimentos impulsadas por Fernández para frenar la galopante inflación. Y tenemos con nosotros al corresponsal de Deutsche Welle en Buenos Aires, Alejandro Rebocio. Colega, saludos en primer lugar. Y bueno, hablábamos más temprano con el presidente Alberto Fernández aquí en el estudio y le preguntamos por la desilusión de sus electores por lo que denuncian abandono del Estado en época de crisis. Para el presidente, ya escuchabas tú, la situación es una consecuencia de la pandemia. ¿Qué le dicen las centrales sindicales y los trabajadores que se movilizan contra las decisiones del presidente? Los movimientos sociales opositores al gobierno de Fernández, que representan a trabajadores desempleados e informales, con el apoyo de algunos sindicatos, marchan mañana a Buenos Aires. Lo que reclaman es por más trabajo, porque el desempleo viene bajando, pero aún es del 7%, por más salario, porque los salarios vienen deteriorándose desde 2018 del gobierno del liberal Mauricio Macri y apenas se recuperaron un poco en 2021. Reclaman contra la pobreza, porque la pobreza hoy está en el 37%, bajó respecto de lo peor de la pandemia, pero aún está peor que en el inicio del gobierno de Fernández, y contra el hambre, porque han subido mucho los precios de los alimentos. Además, una de las centrales de trabajadores minoritaria ha convocado a la primera huelga general contra el gobierno de Fernández a fin de mes, justamente contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y mañana se va a conocer esa cifra de inflación y se espera que esto complique más los ánimos en la gran concentración de la Plaza de Mayo que mencionas. Y aquí la pregunta, ¿está el kirchnerismo duro movilizando políticamente el descontento de cara a las elecciones ya de próximo año? El kirchnerismo duro, desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta los dirigentes que le responden, vienen criticando abiertamente al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía por la política económica que vienen instrumentando. Pero por ahora no se rompe el frente de todos, la coalición gobernante. Lo que sí se prevé es que pueda haber un enfrentamiento interno en las elecciones primarias presidenciales de 2023. El kirchnerismo duro no participa de las protestas que comenzaron ayer y que terminan mañana en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Los que sí están participando son organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de izquierda, muchos de los cuales están integrados en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, que el año pasado en las elecciones legislativas disputó el tercer puesto a nivel nacional con el ascendente movimiento de los libertarios de ultraderecha. Wow, Alejandro Rebocio, te espera una amplia jornada, sabemos, en Buenos Aires mañana. Un abrazo. Gracias a ustedes. Y mucho de lo que hablar, el mundo está puesto patas arriba, por decirlo de una manera poco elegante, pero Paco Furio está aquí con noticias importantes. Y seguimos hablando de inflación, pero esta vez en Estados Unidos. Este dato disminuyó ligeramente en abril, pero la tendencia general al alza de los precios muestra pocos signos de retroceso. La tasa anual del 8,3% en abril es 2 décimas menor que la cifra registrada en marzo, que alcanzó un máximo en décadas. Sin embargo, se trata del primer descenso de la inflación en los últimos 8 meses. Los precios de la energía bajaron este mes, pero los de la gasolina están en máximos históricos. El presidente Joe Biden describió la inflación como la amenaza número 1 para la economía.
y dijo que su administración se está centrando en las cadenas de suministro para suavizar las subidas de precios. El principal enfoque de mi estrategia económica es aliviar los cuellos de botella y proteger nuestra cadena de suministro para que los bienes se muevan más deprisa y los precios bajen, no suban. Algunas partes del plan las pude sacar adelante sin la aprobación del Congreso. Otras están retenidas por el Congreso. Pero todo mi plan se centra en reducir los costos para la familia media estadounidense, para que tengan un respiro. Conectamos ahora con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Saludos, Ana. ¿Qué lectura hacen los analistas de la actual inflación? Pues te lo resumo en 3 palabras: no ha gustado. El problema es que la inflación sigue estando en máximos de hace 40 años y aunque ha retrocedido un poco por los precios de la gasolina, porque ha bajado un poquito la gasolina, ahora están subiendo y además los precios de la inflación subyacente, que es la que se tiene cuando se eliminan los elementos más volátiles como los alimentos y la energía, ha subido por encima de la de marzo, está en un 6,2%. Los analistas estaban esperando ver por fin que se llegaba al pico de la inflación, al lugar más alto para empezar a bajar. Ahora lo que están viendo es que sí que ha habido un poco de enfriamiento, se han enfriado un poco las cifras, pero lo que se teme es que la situación se pueda quedar ahí un rato bastante largo, que la inflación se quede en el pico durante mucho tiempo y el descenso de precios sea de muy largo recorrido. Hay 2 elementos que están influyendo en la subida de precios, que son los cierres que hay en China por la COVID y la guerra en Ucrania, y ninguno de los dos da avisos de mejorar en el corto plazo. ¿Y está haciendo algo el gobierno de Biden para atajar esta subida de precios? El gobierno de Biden tiene que decir que está haciendo algo, lo que pasa es que la política fiscal tiene muchos problemas a la hora de solucionar la inflación, de hecho es bastante limitada para ello. Las iniciativas que está poniendo en marcha, como por ejemplo aumentar la producción de fertilizantes que normalmente se traían de Rusia, o rebajar las tarifas que impuso Donald Trump a las importaciones chinas, o rebajar los precios de los medicamentos, son todas soluciones de muy largo plazo y que van a tardar mucho en verse en el bolsillo de los ciudadanos. El problema que tiene Biden es que no tiene las armas para rebajar la inflación. Eso está en manos de la Reserva Federal. Pero el otro problema es que, junto con el desempleo, la inflación es quizá el valor menos abstracto de la economía. Ahora los estadounidenses estamos pagando un 10% más por los alimentos que el año pasado. Y eso duele mucho en año electoral. Y los republicanos están haciendo todo lo que pueden para decir que la culpa es de Biden. Muchas gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Dejamos ahora la economía de lado, pero seguimos con más noticias, Jenny. Con otro titular de este día, Paco, Reino Unido y Suecia alcanzaron este miércoles una declaración de garantías mutuas en materia de seguridad ante una posible agresión. Y los primeros ministros de ambos países lo anunciaron hoy en Estocolmo. Paralelamente, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y el primer ministro británico Boris Johnson firmaban también un acuerdo similar. Ambos convenios se producen en un momento en el que Suecia y Finlandia evalúan ingresar en la OTAN debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. La declaración implica un compromiso de asistencia mutua, incluida la ayuda militar, un caso de sufrir un ataque armado o un desastre natural. Asimismo, el acuerdo establece mayor cooperación bilateral en áreas como la inteligencia militar, la tecnología o la compra de armamento. La cadena de noticias Al Jazeera afirma que tropas israelíes mataron a los periodistas Shirin Abu Akleh en Cisjordania, mientras cubría una redada en el campo de refugiados de Jenin. El primer ministro israelí Naftali Bennett, sin embargo, afirma que su fallecimiento se debe probablemente a disparos realizados por los palestinos. Y naturalmente queremos ampliar las investigaciones en torno a este asunto y lo hacemos con el periodista Salm Emergui, quien está en Jerusalén. Muchas gracias, Salm. Y hay versiones, decíamos, encontradas de quién y por qué mató a la periodista de Al Jazeera. ¿Qué dicen las investigaciones que has podido recoger? Hola, Jenny. Pues en estos momentos hay una investigación militar en curso mientras tenemos las declaraciones del forense palestino que asegura que la periodista palestina con la nacionalidad estadounidense Shirin Abu Akleh murió por el impacto de una bala en la cabeza, pero dice
no se puede establecer de cuál es el origen de la bala, es decir, si son de palestinos armados o de los soldados israelíes que lanzaron esta redada en el campo de refugiados de Jenin. Hace unas horas el ministro de Defensa, Benny Gantz, ha afirmado que lamenta la muerte de esta periodista y señala también que ha pedido y sigue pidiendo a la autoridad palestina la cooperación y sobre todo un informe forense para saber realmente más al detalle sobre cómo fue el origen de la muerte de la periodista, que era muy conocida en los hogares palestinos y también árabes, ya que desde el 97 informaba para la cadena qatarí Al Jazeera, una cadena que ha condenado la muerte de su periodista y ha afirmado que textualmente es un asesinato de sangre fría. También Estados Unidos ha pedido una investigación exhaustiva y varias asociaciones de prensa extranjera e internacional ha pedido también una investigación, sobre todo independiente e internacional. Como pasa siempre en cada capítulo de este conflicto entre israelíes y palestinos, hay un duelo de narrativas, un duelo de versiones, pero lo que queda realmente como noticia trágica es la muerte de Shirin Abu Akleh en Jenin, cuando realizaba su labor de periodista, y según testimonios que estaban con ella, también llevaba, y se ha visto en un vídeo, llevaba identificado el chaleco antibalas en las que se veía la palabra press, es decir, prensa. Jenny. Muchas gracias, Salve Mergui. Lamentamos, como Deutsche Welle, la muerte, el asesinato de la colega. Ojalá se aclare a la brevedad. Muchas gracias en Jerusalén. Saludos. En Estados Unidos, los legisladores demócratas fracasaron en el intento de garantizar el derecho al aborto a nivel federal antes de que el Tribunal Supremo Conservador lo anule. Y su iniciativa para aprobar una ley federal que garantizara el acceso al aborto fracasó en el Senado. La medida era mayoritariamente simbólica ante el previsible bloqueo de la mayoría republicana en la Cámara. Se espera que este verano, entonces, el Tribunal Supremo anule el caso Roe contra Wade, la sentencia de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. El derecho al aborto será un tema crucial en la campaña electoral de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato. Y solo a tiempo para despedirnos, por agradecerles también su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes. Hasta pronto.